pues estamos en la Universitas Senioribus con Ricardo Ruiz de la Serna. Ricardo, bienvenido a Cine, ¿qué tal? Bien hallados todos, encantado. Oye, esto de, Universitas Senioribus, universidad para mayores, vamos, ¿qué es? ¿Para los que suspenden mucho y no pasan curso o cómo? Es para los que quieren seguir aprendiendo. Decía Martin Buber que uno es joven mientras sabe el significado de la palabra comenzar. Y nosotros tenemos la suerte en la Universidad Senioribus de que tenemos muchas personas que quieren continuar aprendiendo y que quieren emprender caminos nuevos, descubrir el mundo de las humanidades, del arte, de la literatura, de la historia, del cine, desde luego, de la filosofía. Pues tenemos la suerte de tener una comunidad de alumnos que quieren continuar aprendiendo. Muy bien. Cuando yo me metí en la universidad, de hecho yo me metí en el CEU, lo que te pedían era la selectividad, tener una nota y demás. Pero aquí pone que es para mayores de 40. A ellos se les pide tener más de 40 años y ganas de aprender. ¿Y tienen que pasar algún examen especial? No hay exámenes, no hay trabajos, no hay ejercicios, tampoco hacen falta. Lo que hay es un espíritu de descubrir, de aprender, de avanzar en el conocimiento, de descubrir, iba a decir, no solamente descubrir cosas nuevas, sino formas nuevas de mirar realidades que ya conocían, ¿no? Como en el caso del cine. Claro. ¿Y entonces te toman en serio? Muy en serio. Nos tomamos muy en serio lo que hacemos. Los profesores nos lo tomamos en serio y los alumnos se lo toman muy en serio. Sí. El nivel de exigencia de los alumnos hacia los profesores y de los alumnos hacia sí mismos es muy alto, ¿no? Si uno recomienda leer un libro, es raro que a la semana siguiente unos cuantos no lo hayan comprado y que la mayoría, si no lo ha comprado, lo ha buscado en una biblioteca porque quizá está descatalogado. Pero sí, claro que hay una gran atención. Y como comentabas, en el caso del cine, la historia a través del cine, es la asignatura que tú das. Sí, tengo la suerte de dar una asignatura que me permite hablar de dos de las pasiones de mi vida, que son la historia y el cine. Y entonces vemos cómo el cine cuenta la historia y cómo a su vez la historia ha ido transformando el cine. Sí. Claro, entonces vemos la interacción entre cómo el cine a veces nos cuenta un relato histórico que tiene una parte de cierto, pero tiene una parte de la mitología cinematográfica, pero vemos también cómo el mismo acontecimiento histórico, el cine nos lo cuenta de modo diferente según el periodo que cojamos, según el periodo en que veamos ese cine. Sí. Si es durante un periodo de conflicto, si es durante un momento en el que la industria del cine en Hollywood, por ejemplo, estaba pasando por turbulencias, pensamos por ejemplo la época de la caza de brujas. Entonces, el mismo acontecimiento histórico también se reinterpreta y lo reinterpreta el cine en el momento en el que la película se rueda o en el momento en el que se quiere mostrar a un determinado público. Por ejemplo, Casablanca. Es decir, Casablanca se hace en un momento en el que la guerra en Europa es el tema en la opinión pública. Y por eso tenemos momentos memorables, ¿no? La Marsellesa, en el Café de Ric, por ejemplo. Sí, desde luego. Oye, hay una cuestión en la presentación de la propia asignatura que además me gusta mucho, que dices que Cristóbal Colón va en carabelas de cartón piedra. Quizás hay que conocer también, ¿no?, que evidentemente es una forma de narración, normalmente el cine. Sí. Es una forma de narración que tiene además su propio lenguaje y ahí los alumnos también aprenden a ver cine. A ver cine no solamente desde el punto de vista artístico, sino desde el punto de vista del oficio. A comprender, por ejemplo, que cuando en los títulos de crédito salen las personas que hacen los decorados o salen los guionistas, hay todo un mundo detrás de la pantalla que el espectador no ve, pero que es lo que contribuye a hacer esta fábrica de sueños maravillosa, ¿no? Donde una construcción de cartón-piedra se puede convertir en el templo de King Kong o se puede convertir en las carabelas de Cristóbal Colón, o donde una maqueta puede terminar representando la estrella de la muerte, ¿no?, y la liberación de la galaxia contra el imperio. Sí, completamente. El programa, por cierto, es bastante extenso, es la historia prácticamente desde el principio. Bueno, primero es historia de Occidente, sí. Hay una parte en la que tocamos historias de otras civilizaciones, pero fundamentalmente es cine de Hollywood, y el cine de Hollywood se centra en buena medida en los acontecimientos que el público conoce, ¿no? Luego sí es cierto que tratamos de combinar periodos históricos muy identificados, el Imperio Romano, la Edad Media o la Guerra Civil, con otros periodos en los que a lo mejor la convención es la que manda. El cine de piratas, pues el cine de piratas comienza con aventuras en el siglo XVII y se prolonga casi hasta el XIX, ¿no? O el cine de vaqueros, pues el cine de vaqueros es desde el comienzo de la llamada conquista del oeste hasta la epopeya del ferrocarril.
Entonces tratamos de combinar periodos históricos como no hay exámenes y los alumnos también tienen la libertad como para centrarse en aquello que más les interesa, pedir bibliografía sobre lo que quieren aprender. A veces incluso no se trata únicamente de los libros, también de artículos, de revistas. Entonces hay una mayor flexibilidad a la hora de diseñar los programas. Desde luego. Quizá estamos, como en hablar del cine de Hollywood, tenemos la visión de la historia muy mediatizada por ese... O sea, conocemos el oeste, lo que es la conquista del oeste, quizás no la conocemos mejor casi que nuestra propia historia, ¿no? Por supuesto, que desde luego por el cine se conoce mucho mejor buena parte del imaginario que el cine de Hollywood ha construido que el que han construido otras cinematografías, por supuesto. China, por ejemplo, produce muchísimas películas sobre su propia historia, y sin embargo, fuera de China, películas sobre la revolución Taiping, pues se conocen poco. Ahora bien, la asignatura nos permite comparar esas cinematografías. Vemos que partes de la historia, por ejemplo, no se contaron o se contaron de una manera muy limitada. Las guerras del opio, por ejemplo, o el final del Imperio Chino, que tenemos 55 días en Pekín, que es una historia casi épica sobre la resistencia en las legaciones de las potencias imperiales. Y tenemos El último emperador, que es una película hecha con otra mirada completamente diferente sobre un periodo no idéntico, pero sobre un periodo parecido, que es el nacimiento de la República, ¿no? Y la vida de Puyi, el último emperador de China. Entonces la asignatura también nos permite contrastar cinematografías. Vemos parte del cine, es un cine que para los alumnos a veces es desconocido y es un descubrimiento, ¿no? Cine francés, cine británico, cine ruso, una cinematografía importantísima, y luego por supuesto mucho cine de Hollywood y cine español. Yo te iba a preguntar del cine español, digo, ¿qué importancia tiene en el curso el cine español? Bueno, es que hay algunos periodos donde estamos acostumbrados a no prestarle mucha atención al cine español. El caso de las guerras napoleónicas. Pues muchos de nuestros alumnos han visto, por ejemplo, Los duelistas, la famosa adaptación de la novela de Joseph Conrad con Harvey Keitel. Y sin embargo, quizás no le han prestado tanta atención a que las invasiones napoleónicas dieron algunas películas, y alguna de ellas casi épica, ¿no? Justina de Aragón. Y también es la oportunidad de releer cómo se veía la historia en un momento determinado de nuestra historia a través del cine. Desde luego. ¿Qué señalarías tú como las mayores diferencias que puede haber? Claro, hay infinitas, ¿no? Pero entre la historia, la realidad, si podemos hablar ahí más o menos de ella, y lo que nos ha mostrado el cine. El cine muestra... Mi abuelo tenía una definición maravillosa. Yo cuando hablo de cine tengo que hablar de mi abuelo. Mi abuelo, que es a través de quien yo aprendí a ver cine, quien me enseñó todo lo verdaderamente importante que uno sabe de cine. En mi caso yo lo aprendí de mi abuelo. Él decía que el cine es imagen en movimiento. Entonces, el cine sí es cierto que cambia de alguna manera la manera de narrar la historia, la manera de contarla. Si nosotros leemos una novela histórica, eso tiene su propio lenguaje, tiene sus propias convenciones. Si leemos un libro de historia, tiene el lenguaje académico y tiene las convenciones académicas, va a tener citas, por ejemplo. Cuando vemos una película tenemos que entender el lenguaje cinematográfico, que es un lenguaje que parte de la estructura del guión, que tiene protagonistas, que tiene antagonistas, que tiene una trama, ¿no? El famoso dilema de qué trata una película, el hombre contra otro hombre, el hombre contra Dios, el hombre contra sí mismo, el hombre contra la naturaleza. Entonces, sí tenemos que entender que la película nace en un contexto. Hay un productor que quiere rentabilizar su inversión, hay un director que quiere darle una mirada comercial o una mirada más artística, hay unos actores que tienen una carrera que quieren promocionar, hay un guionista que ha encontrado una manera peculiar de contar una historia. Pensemos, por ejemplo, en el cine sobre la esclavitud, que tiene diferentes miradas sobre historias que en principio podrían ser muy parecidas. Pensemos, por ejemplo, en la cantidad de películas que tenemos sobre Robin Hood o sobre el rey Arturo, y seguimos teniendo guiones y se siguen haciendo grandes películas sobre la mitología artúrica. Entonces creo que el cine tiene esa peculiaridad de un lenguaje propio y de una estructura narrativa que le es peculiar. El cine, por ejemplo, nos permite reconstruir, gracias a la tecnología, ambientes y mostrarlos a través de la imagen. Yo creo que la palabra y la imagen son complementarias, no creo que sean antagonistas. Es verdad que una imagen puede valer por 1000 palabras, pero también es verdad que una palabra puede valer por 1000 imágenes. Y la combinación de cine con literatura, con historia, quiero decir, con fuentes históricas, con textos históricos, enriquece mucho la mirada sobre el pasado. ¿Qué películas nos podrías citar? Te voy a hacer como dos preguntas en una, y además es lo que no se debe hacer, porque luego pero
quizás la que pienses tú que sea, o la que hayas visto que sea la favorita de tus alumnos, y alguna quisieras destacar tú por ¿ha habido alguna que tus alumnos hayan dicho, ojo, menos mal que nos has traído esta película? Bueno, menos mal no, que qué descubrimiento, qué maravilla, ¿cómo comprendemos este tema? A veces hay películas que pertenecen a cinematografías quizás menos conocidas, que sí cuando las ven dicen, qué descubrimiento. La balada del soldado, por ejemplo, una gran película rusa. Lo que ocurre es que, claro, descubren una cinematografía donde, por ejemplo, lo más importante no es la acción, donde la fotografía cinematográfica o el diálogo o los silencios son más importantes que la acción trepidante, por ejemplo, del cine de aventuras o del cine policíaco, ¿no? Pero podríamos pensar también en clásicos del cine negro, que son películas tristemente olvidadas. Digo olvidadas no por los cinéfilos, sino que, por desgracia, no están tanto en el discurso público. Pensamos en las clásicas de Humphrey Bogart, ¿no? El halcón maltés visto en su contexto, explicado como representación de la sociedad de su tiempo. Si Esquilo hubiera hecho cine negro, hubiera representado las contradicciones de su sociedad. Entonces, yo creo que sí hay películas, bien de cinematografías olvidadas, bien de cine incluso de Hollywood, pero quizá o menos vistas o menos conocidas, o vistas con otra mirada. Casablanca vista desde el oficio cinematográfico y de cómo se hace Casablanca y de cómo son los decorados de Riggs y de las tensiones que existían entre el personal del rodaje, es como una película nueva. Sí, desde luego. ¿Y tú alguna película que recomendarías en especial? ¿Alguna que...? Yo soy un enamorado del cine mudo. Y yo recomendaría, de cine mudo, Luces de la ciudad, de Charles Chaplin. Una película maravillosa, de una gran actualidad, sobre la humanidad, sobre el amor, sobre la compasión, sobre la fraternidad. Una película extraordinaria, una película que, por supuesto, yo aprendí a ver con mi abuelo. Y quizá el cine más clásico de Hollywood, tenemos tantísimas. Afortunadamente el cine no es celoso. El cine nos permite que podamos verlas todas y disfrutarlas todas y no son irreconciliables entre sí. Pero afortunadamente ya digo que podemos verlas todas, pero si tuviéramos que escoger alguna, quizá yo escogería de cine de Hollywood más clásico, o alguna de las de Fritz Lang, alguna Matar a un ruiseñor quizás, por el personaje de Atticus Finch, con la profundidad que le da el lenguaje visual. Niños, poneos en pie que está saliendo vuestro padre. Pero no solo esto, sino con la profundidad que le da al personaje la posibilidad de que el cine recree una sala de juicios, donde se está juzgando a un hombre no únicamente por lo que le acusa, sino por el color de su piel. ¿No? Entonces, creo que de cine de Hollywood podríamos destacar esto, y ya del cine contemporáneo, que también hay un cine magnífico, extraordinario. Podríamos coger desde clásicos contemporáneos, Filadelfia, por ejemplo, una profundidad. Podríamos coger De dioses y de hombres, una profundidad, e incluso por irnos a algo más comercial, que también se están haciendo, El puente de los espías, una fantástica, con unos diálogos, cuando el acusado de espía ruso le dice a su abogado: piense que en mi país hay personas haciendo lo mismo. Hay personas de su país que están haciendo lo mismo. Diálogos extraordinarios, ¿no? Cine es maravilloso. Cuando uno ve la historia de la humanidad, uno podría pensar que hay periodos de la humanidad, periodos de la historia de la humanidad que jamás deben repetirse, que ojalá nunca se repitan, nunca con nadie. El holocausto, las guerras mundiales, que jamás pase eso con ningún pueblo. En cambio, cuando uno ve la historia del cine, uno piensa que la historia del cine podría repetirse completa. Podríamos volver a ver tantísimas películas extraordinarias, dramáticas, de aventuras. Podríamos volver a ver todo el cine de piratas, como lo veíamos cuando éramos pequeños, ¿no? Cuando uno podría pensar que efectivamente Douglas Fairbanks o Errol Flynn podían saltar de mástil en mástil, ¿no? Y combatir con 5 a la vez. Y eso el cine nos lo brinda. Nos permite volver a un tiempo fuera de la historia, nos rescata de la historia. ¿Estaría bien eso también por recuperar las que se perdieron, las que se quemaron? Es que hay toda una historia del cine que no pudimos ver, claro, que sabemos que existió, pero que no pudimos ver.
Y no únicamente podríamos pensar en las películas que se destruyeron durante las guerras. Pensemos en todo el cine que se exhibía en las barracas de feria, en todo el cine que se veía cuando en los orígenes del cine el cine estaba más próximo del circo, de los espectáculos de magia, de los juegos de mecanos, de los juguetes electrónicos, de los juguetes mecánicos, más cerca que del arte digital y de la electrónica, que es lo que tenemos hoy. Y todas esas películas, es más, incluso las que conservamos, hemos perdido desgraciadamente la forma de verlas con ese espíritu. Cuando vemos, qué sé yo, las clásicas de Chaplin, de humor, el slapstick, ¿no? Cuando vemos Día de Paga, por ejemplo, o en Armas al Hombro, estaba pensando en el título, y cuando vemos Armas al Hombro, no las vemos imaginándolo como lo veían entonces, las vemos en nuestra casa o en el ordenador o en la tablet, y no es lo mismo. Tenemos que recuperar el espíritu de los Nickelodeones, de las salas atestadas de humo, con señores con pianola, que tocaban una música que incluso a veces se ha perdido. Y luego hay toda una historia de la cultura en torno al cine. Shostakovich escribía piezas de jazz, por ejemplo, y tocaba en cines, por poner un ejemplo conocido de todos. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Bueno, de todas formas, cualquiera pensaría que exclusivamente te dedicas al cine. Viendo el currículum también se da uno cuenta de que sabes ser bocurata, por ejemplo. Y de que, en parte por el cine. En parte por el cine no me digas. En parte por el Porque a mí lo del ser bocurata eso me llamó muchísimo. Sí, la cinematografía de la antigua Yugoslavia fue primero la cinematografía yugoslava fue una de las primeras cinematografías del mundo. Pero incluso hoy en todo el antiguo espacio yugoslavo, en lo que se llama con una expresión preciosa, naš prostor, nuestro espacio, el antiguo espacio de la antigua Yugoslavia, donde se habla serbo-croata, donde se conserva todavía, donde se habla serbio, bosnio, croata, montenegrino, pero el sustrato de la lengua es básicamente la misma, es inteligible. Se siguen haciendo grandes películas. Ahí yo estoy recordando, por ejemplo, una que en español se tradujo como La Trampa, Klopka. Es una película de cine a caballo entre el thriller y el cine negro. Es de un hombre cuyo hijo, Nemanja, creo recordar que es el nombre, tiene una enfermedad. Entonces él hace una petición pública pidiendo auxilio para poder operar a su hijo, porque no tiene medios, lo tienen que operar en el extranjero. Y entonces pone un anuncio por palabras y recibe una llamada. Recibe una llamada de un hombre que le ofrece costear la operación a cambio de que mate a otro hombre. Y ahí comienza la película. Película extraordinaria. Y son películas que muchas veces sirven además, por supuesto, para hablar el idioma. En mi caso, yo he tenido la suerte de poder viajar, me gusta la literatura. Iba a decir la literatura no solo de la antigua Yugoslavia, sino de los actuales países que antes formaban parte de Yugoslavia. Y sí, he tenido la suerte de poder aprender un poco de serbo-croata. Y bueno, aparte de toda esa inquietud, hay muchas otras más que te permiten también dar otras asignaturas. Pues sí, porque tengo yo en la Senior os doy una parte, un curso que es de civilizaciones orientales. Tengo la suerte de poder dar otro que es también vinculado con el orientalismo, con otras civilizaciones, con otras culturas, que es también lo que me atrae de alguna manera del cine, que es sobre Rusia y los países eslavos, donde entra la fascinación pues, por los Balcanes, por el espacio de Europa central y oriental y por Rusia. Y luego con otro profesor nos adentramos en el mundo de la espiritualidad oriental, etcétera, así, sobre la base bíblica, sobre la tradición bíblica. Unos temas, la verdad, que muy interesantes y que lo bueno además es que ya has dicho que no suspendes ni apruebas. No hay exámenes, solo hay un constante y continuo crecimiento en el conocimiento. Como decía una vieja instrucción universitaria, ¿no? Crecer en el conocimiento para servir a tu país. Estupendo. Pues estaremos ahí. Lo de crecer en el conocimiento, fíjate, me gusta. Sí. Y además es algo que yo creo que se puede hacer pues, a través de todo lo que hemos comentado. Bueno, ese era el espíritu de la universidad medieval. El origen de las universidades, una comunidad de personas y de saberes en búsqueda de la verdad, y de eso se trata en el fondo. Lo que decía Martin Buber, uno nunca es joven si conoce el significado de la palabra comenzar. Muy bien, pues nada, tendremos que seguir atentos a todos tus cursos, a todo lo que nos depara la historia del cine y seguir disfrutando. Hay que seguir siendo joven y comenzando, claro que sí. Estupendo. Pues nos parece un estupendo plan.